Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una jornada más en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Comenzamos la tarde del domingo con un lujo, nos vamos a dar un gusto grande, que es hablar con Guillermo Martínez. Yo puedo decir de Guillermo que lo conozco hace muchos años, lo leo hace muchos años, y es un tipo generoso en la narración, en la explicación de la narración y también a nivel personal. Ha sido siempre generoso con los lectores, ha sido siempre generoso con los escritores que comienzan a escribir, lo puedo contar en carne propia, siempre da consejos, ideas, aun cuando no te dé un consejo o una idea, te está enseñando a escribir. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de este libro que se llama 11 tesis y antítesis, lo voy a mostrar a cámara, este libro que salió con una serie de ideas acerca de cómo es escribir. Un libro que se formó a partir de distintos encuentros que Guillermo dio en Filba, en otras en universidades, en otros espacios, sobre cómo se escribe. Y es un libro que desarma la trama, puedo decir al revés de la trama para traer a Graham Greene, es un libro que desarma la trama del escritor y que enseña a escribir y también a leer. Guillermo, muchas gracias por estar aquí en el auditorio. Gracias a vos, Patricio, gracias también a la gente que se acercó y gracias por esta especie de resumen que me parece muy apropiado para el libro. El libro tiene 11 tesis y yo creo que de las 11, tal vez 10, porque el capítulo 2 anticipa al 3, 4 y 5, entonces es 11 que pueden ser 10, pero que también pueden ser 20, 30, 40. Digamos que lo que toma el libro son ideas como para empezar a pensar cómo se escribe. Claro, exactamente. Borges tiene en algún lugar como una observación o un consejo de cuidarse de lo que él llama el tedio del índice, ¿no? O sea, si uno empieza un relato que va a ser el diario de su vida durante un año entero y empieza con enero, el lector ya sabe que después viene febrero, marzo, que se va a tener que fumar todo el año, ¿no? Entonces, lo que yo quise sobre todo era plantear, como vos dijiste, algunas cuestiones nodales que establezcan para el lector o que le hagan ver un criterio. Y a partir de ese momento, sí, puede haber una tesis, yo puse una para novela policial, una para el relato fantástico, porque son géneros que practiqué y sobre los que pensé. Pero también podría haber para relato erótico, para la ciencia ficción, para la novela de amor, etcétera, ¿no? O sea, cada... Salvo ciencia ficción, me parece que todos los practicaste. Bueno, puede ser que estén un poco mezclados, sí, algunos de los géneros en cuentos sobre todo, ¿no? Sí, en los cuentos uno se puede dar el lujo de saltar de un registro a otro más fácilmente. No voy a ir por el tedio del índice, pero sí voy a tomar algunas ideas. Y la primera es que vos mismo plantás las bases del texto y te contradecís. Por eso el título del libro es 11 tesis y antítesis. Es decir, la idea es decir esto sí y también no. Yo lo que intenté hacer, justamente así empieza un poco el libro, ¿no? Recordando una conferencia en la que estuve realmente, donde un conferencista hablaba sobre Cortázar, y cada vez que avanzaba una afirmación se asustaba un poco de haber ido demasiado lejos y entonces terminaba la frase diciendo o no, y a veces decía o todo lo contrario. Entonces uno escuchaba la conferencia y no estaba muy seguro de qué era lo que verdaderamente quería decir, porque avanzaba y retrocedía, ¿no? Eso es muy borgiano también. Esa es la idea, y un poco también el libro está inspirado en las 6 propuestas para el próximo milenio de Calvino, en donde él hace sus apuestas, digamos, por la literatura del próximo milenio, pero se cuida, cuando él habla de la levedad, de observar que hay buenas razones para el peso. Cuando habla de la rapidez, que hay extraordinarias novelas que justamente tratan sobre la demora, la espera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Sama, La bestia en la jungla de Henry James, El desierto de los tártaros, en fin, hay una cantidad de novelas que son las novelas de la demora, digamos, ¿no? Entonces, para cada afirmación, él observa, por lo menos al pasar, que se podría también defender la posición opuesta. Y lo que yo quise es tomar eso y de algún modo expandirlo y realmente defender también un poco, como si uno diera vuelta al tablero y viera
las otras posibilidades. Pero eso no quiere decir que me parezca que todo es lo mismo, ¿no? O sea, defiendo con distinta intensidad lo que creo, o aquellos principios que guiaron mi escritura y también mi manera de leer, ¿no? O sea, inevitablemente uno tiene preferencias. En algún momento digo que los criterios de un escritor se guían también por filias y fobias. Hay palabras que yo jamás voy a escribir y esas son casi fobias, no hay ninguna razón ya te voy a llevar a por qué no usás deseo, ya te voy a llevar hacia allá. Pero el libro tiene muchas ideas, yo subrayé, no voy a decir cada página, pero sí muchos subrayados en cada capítulo. Y hay una frase o una idea inicial que tomás, que es la de escribir con libertad bajo vigilancia. Que en otro momento hablas de la palabra discreción, que la tomás con Borges y con las películas de guerra. Sí. ¿Cómo es esa vigilancia? Digo, el escritor tiene la conciencia o tiene la presunción de ser autoconsciente plenamente, pero muchas veces hay algo que está corriendo detrás. Sí, por supuesto. Digamos, para decirlo con una palabra que también es cercana y que también la menciono, yo diría vigilia y vigilancia. O sea, vigilia en el sentido de que cuando uno escribe, lo ya escrito también juega. Esa es como una frase que viene del ajedrez, ¿no? Cuando se dice, bueno, las negras también juegan. Significa que es un juego en el que uno tiene un contrincante y no puede predecir del todo cuáles son los planes del contrincante, ¿no es cierto? Y también en la escritura, creo yo, aquello que uno piensa está en un plano ideal. Cuando uno luego empieza a escribir, hay de algún modo, cristalización de una cantidad de cuestiones que, al estar asentadas por escrito, abren algunas posibilidades que antes uno no preveía y cierran otras que uno creía tener, ¿no? Entonces, ahí empieza el verdadero juego, hay como una pulseada de la escritura que a veces da lugar a soluciones más astutas, a desvíos, a rodeos. Y a eso yo lo llamo el estado de vigilia. O sea, vos sabías aquello que querías escribir, pero de pronto no podés escribirlo exactamente igual. Y hay que tener el oído preparado, la atención, no sé cómo llamarlo, ese otro sentido de espera de lo que propone el texto ya escrito, ¿no? Y luego está la cuestión de la vigilancia, de que no se vaya todo para un lado que vos no querés, ¿no? Eso también lo digo con los personajes. Hay una coquetería muy común entre los escritores de decir, este personaje lo había pensado de esta manera, pero se rebeló, me llevó de las narices, solo pude seguirlo, y ahí menciono una frase que a mí siempre me hizo reír de Patricia Highsmith, que dice, sí, a mí también cada tanto se me revelan los personajes, pero entonces les recuerdo quién es el jefe, ¿no? O sea, uno también puede hacer algo cuando ve que los personajes van por un lugar nuevo, digamos. Uno siempre tiene la decisión última de si seguir por ese lado o devolverlos al plano original, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo vigilancia. Lo mismo con las palabras. A uno todo el tiempo se le ocurren palabras que parecen que pueden ir, pero sin embargo hay todo un tono que hace que muchas palabras sean prohibidas de pronto en un texto. Hay como una simpatía de registros que hacen que hay palabras que, aunque uno sepa cuál es la palabra exacta que iría, no la puede poner porque no resuena con la misma música que el resto del texto. Bueno, habrán visto que la respuesta de Guillermo anticipa bastantes tesis sobre los personajes. Esa idea de Highsmith choca con la idea de Borges, con quien comenzás el capítulo exactamente, sobre que el Martín Fierro se le revela a José Hernández. Bueno, no sé, porque como te digo, los escritores son muy coquetos, entonces nunca vamos a saber cómo fue el diario de escritura, digamos, de José Hernández con respecto al personaje. Pero es verdad que los personajes, como los vericuetos de la trama, abren o se bifurcan en distintas posibilidades, que uno a priori no las tiene todas en la mano. O sea, si no, incluso ni siquiera haría falta escribir, ¿no es cierto? Me parece que escribir es también encontrar todo lo que había ahí. Uno sabe algo, ¿no es cierto?, de lo que quiere escribir.
pero no sabe todo lo que puede ocurrir a todos los planos a los que puede llevar aquello que uno empieza. Entonces, seguramente, y hay lo que yo llamo una necesidad de la trama. Muchas veces vos tenés personajes que no son tan malvados como uno quisiera que no fueran tan malvados cuando los concibe, y después la lógica de la trama hace que tomen por ahí facetas mucho más nítidas de aquellas en las que vos pensabas. Entonces la trama también te va dando esas pistas, ¿no? Hay tres claves que Guillermo señala en la segunda tesis, las anticipa y después las revisa de nuevo, que son originalidad, resolución y escritura, que son las tres claves que en alguno de los 3 capítulos o de los 4 capítulos mencionás, que decís, cuando yo leo para un concurso verifico estos valores, ¿no? Y en un punto decís, no puede ser, no hay nada original, casi volviendo a Borges, ¿no? Pero todo es original si tenés también las otras dos. Lo que trato de decir es que posiblemente a posteriori alguien te diga, bueno, pero esto que vos creés que es original, en el fondo se parece a esto otro, ¿no? Como ese productor que ya no quería leer guiones de películas y solamente les decía a los guionistas de la puerta, no voy a leer tu guión, solo dime ¿a qué otra película se parece? Porque todas las películas se parecen a alguna otra película, ¿no? O sea, está esa idea que es un poco la idea también de la Biblioteca de Babel, de que todo ya está esencialmente escrito y solamente uno puede esperar variaciones. Yo contrapongo, o sea, no creo en esa idea, lo anticipo, y lo contrapongo con lo que yo llamo una actitud de originalidad, que tiene que ver con proponerse decir algo que, a pesar de que uno pueda reconocer el patrón, pueda reconocer el motivo original, pueda reconocer aquello que se ha hecho muchas veces, encuentra, sin embargo, algo propio, una variación, algo que le da interés y que uno pueda de algún modo sostener con cierta honestidad intelectual. No es lo mismo, porque en todos estos ejemplos que yo conozco las cosas suceden de este modo o tienen esta clase de matices, y en el mío aparece esta vuelta de tuerca, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno no puede convertirse en un repetidor de lo ya hecho, pero esto es una especie de actitud que traigo. Si vos me decís qué es lo que traes vos del mundo científico, me parece que es esta especie de convicción o de idea. O sea, uno no puede hacer un paper científico si no avanza en algún sentido más allá de lo ya hecho, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer lo ya escrito, y por eso digo que la originalidad se entrena en la lectura. Vos tenés que tener un banco de datos de muchas lecturas para hacer los dos movimientos, reconocer, sí, esto se parece bastante a esta novela, este relato, esta idea que ya ha sido hecha. Sin embargo, yo tengo esta... Y eso, para volver a Borges, es algo que para mí hace Borges todo el tiempo en su narrativa. Es prácticamente la tesis principal de mi libro Borges y la matemática, que él rastrea en la historia de la literatura avatares de aquella historia que él se propone contar, ¿no? Te hace un artículo sobre los laberintos, registra todas las maneras de pensar sobre el laberinto y termina con su cuento Historia de 2 reyes y 2 laberintos, donde su aporte es que el desierto también puede ser un laberinto, ¿no? Entonces, él me parece que hace esa clase de movimiento. La tradición para copiar los ejemplos y su cuento para dar una versión que en algún punto sea diferente. Tengo muchas ganas de preguntarte por autores, pero voy a seguir un cachito sobre el libro y después voy a ir a los autores, porque otra clave del libro es que 11 tesis también es una guía de lectura. Lo siento de esta manera, aparecen autores todo el tiempo, como ejemplos, como contraejemplos, como gustos literarios. Yo voy a entrar en ese mundo en unos minutos. Pero antes de llegar ahí, hay un tema con el que vos también te pones adelante que tiene que ver con los talleres literarios. Perdón, es una introducción muy larga de esta pregunta, pero el libro te habilita a ser falible, te habilita a decir, no tenés que ser un experto escritor desde el momento cero en el que te pensás a escribir. No, para nada. Y lo comparás con Roger Federer, porque además, Guillermo, como sabemos, es un gran tenista. Presentaste el libro... Es muy pequeño tenista. Bueno, pero presentaste el libro de tenis con Cano aquella vez, ¿eh? Me acuerdo. Sí.
también así perdí, ¿no? Hay que decirlo todo. Estuvo poco generoso Cano ahí, pero bueno, digo, ahí comparás la escritura con el tenis. Quería Sí. explorar esa comparación. Tiene que ver con una idea que siempre está en tensión, sobre todo en los suplementos culturales, y que es lo que yo llamo una falsa oposición entre técnica e inspiración, ¿no? Entre oficio o visceralidad, entre espontaneidad o corrección. O sea, hay una cantidad de pares dicotómicos en donde hay cierta preferencia, que es la preferencia por lo que parece el genio espontáneo, ¿no? En detrimento de lo que es el aprendizaje, lo técnico, el oficio, la corrección, ¿no es cierto? Entonces lo que yo observo es que es falsa esa dicotomía entre técnica y maestría, porque en el fondo un paso preliminar siempre es la adquisición, la incorporación de lo técnico, ¿no? Como en cualquier disciplina. Ahí hago la analogía con el tenis. O sea, a Federer, que parece que tuviera la mayor libertad creativa en la cancha, porque llega y puede intentar cualquier efecto, inventó golpes nuevos. Foster Wallace decía que era artista, ¿no? Claro, tiene algo de artista en la cancha. Entonces uno dice, bueno, el tenis tiene que ser esto, pero antes de eso, o sea, Federer desde muy chico practicó millones de veces cada uno de esos golpes por separado. En el tenis se entrena el drop, el efecto cruzado, el saque, las diferentes formas de saque, cada golpe por separado millones y millones de veces. Entonces, lo que uno ve y que se para de una manera que no es leal, digamos, es al tenista consumado y no ve todo el tiempo que llevó a llegar hasta ahí. Ni que hablar del temperamento, o sea, Federer no avanzaba en su carrera porque era famoso por romper vestuarios, ¿no? Cuando perdía. Entonces, fíjense qué diferente que se lo ve a Federer, convertido en el tenista número 1 del mundo con respecto a todo lo que fue la secuencia de sus pasos intermedios. Entonces, en ese punto yo creo que, y esta es la idea que tomo del final del Tractatus de Wittgenstein, que hay una metáfora que me parece extraordinaria sobre la cuestión de la técnica, que es la metáfora de la escalera de Wittgenstein, ¿no? O sea, que la técnica es una escalera para tirar una vez que uno ha subido por ella. Es decir, cuando uno aprendió la técnica y la hizo propia y de algún modo tiene todas las herramientas, entonces puede ahí variar, hacer lo opuesto, hacer lo contrario, porque de algún modo lo esencial de la técnica ya está en uno, ¿no? O sea, es esa idea un poco hegeliana de lo que uno asimila y ya está en sí, aunque uno lo pueda después modificar o transgredir. Hay una novela de Juan José Becerra que se llama Amor. Y tiene una gran cantidad de capítulos, pero hay algunos capítulos muy breves. Y en un capítulo dice, si escribo solo cuando quiero, no voy a terminar nunca esta novela. El tema de la escritura, si bien está tratado en el libro, no está tratado puntual, pero hay un momento en el que decís, hay que leer mucho y hay que escribir mucho. Y ese es un consejo que por ahí no es una de las tesis, pero es un consejo. El tipo que quiere escribir, tiene que escribir. Bueno, yo traté de no dar en el libro ningún consejo de lo que yo llamo generales, porque en la literatura, bueno, y lo digo también al principio, cualquier consejo general se choca con un contraejemplo legítimo en particular, ¿no? Entonces, incluso uno diría, sí, hay que escribir mucho, pero también es verdad que hay escritores que escribieron un solo libro, escritores que escribieron durante una sola época de su vida, escritores que escribieron mucho y nunca publicaron, ¿no? O sea, y el único consejo que sí me permito dar, que me parece que en general ha ayudado a todos los alumnos que tuve en la maestría en escritura o en los cursos, es que se lean en voz alta, que es como una especie de primera manera de separarse de aquellos que escribieron, ¿no? Porque cuando uno escribe con una serie de justificaciones, con una maquinaria personal, íntima, donde están todas las razones por las que uno escribió esto y no lo otro, ¿no? O sea, y uno cree, además, se convence a sí mismo de que realmente tradujo todo aquello que tenía pensado en las páginas, ¿no? Que todo llovió, diluvió íntegro sobre las páginas.
Y la gran sorpresa es cuando te leen otros, cuando te leen en el ámbito de un taller, etcétera, es que hay una cantidad de cabos sueltos o ambigüedades que los demás no logran entender, ¿no? Esa es la experiencia más común, sobre todo en los que recién empiezan a escribir. Entonces lo que yo aconsejo es hacer esa primera separación, que es leerse a uno mismo. Leerse a uno mismo como si tuviera que leer en público, digamos. Hay una cuestión de la cadencia, de la música, aparecen las repeticiones de palabras, aparecen en cacofonías, ripios. Entonces me parece que es una buena manera de tener una primera separación del texto. El segundo consejo sería dejar que el texto decante durante cierta cantidad de tiempo y luego volver a leerlo con ojos ajenos ya, ¿no? Con ojos... esa es la única que me animo a dar como un consejo general. Pero hay gente que es muy virtuosa naturalmente y puede escribir la historia de su vida. Una cosa puede escribir de la nada, ¿no? Eso también lo he visto. Gente que tiene un talento natural. De todas las tesis, que al final las tesis son ideas, pero también son desafíos del escritor. De todas esas tesis, ¿cuál es a la que vos habitualmente te enfrentás? Bueno, una en la que siempre, digamos, hay que pensar serían dos, ¿no? El principio y el final. La cuestión del principio, yo sostengo que el principio es más de la mitad del todo, un poco eso es una idea que viene de Aristóteles. El principio de una narración ya involucra una cantidad de decisiones que después no se pueden torcer tan fácilmente, ¿no? Uno ya identifica la franja de altura de la escritura, hacia dónde va a llegar en lo alto, en lo lírico, en lo dramático, y hacia dónde, hacia lo bajo, hacia lo escatológico, lo sórdido, ¿no es cierto? O sea, uno necesita tener en mente esa clase de abanico de posibilidades. La introducción de los personajes, que es siempre un problema. En qué momento de la narración empezar, o sea, uno conoce toda la historia, pero por dónde atacar, por dónde hundir el cuchillo, digamos, ¿no? Entonces hay una cantidad de decisiones que se toman, el punto de vista, todas esas decisiones se toman en el principio y tienen consecuencias profundas en lo que sigue. Entonces yo te diría que el principio es uno de los problemas fundamentales. En general, traté de identificar todas aquellas cosas que me traen problemas, ¿no? Es decir, la cuestión de la información también es muy importante. Cómo hacer para pasar información de una manera que no deje de ser literaria, ¿no? Que no se abra la información como si fuera una ventana de Wikipedia puesta ad hoc cuando uno la necesita. Y la otra cuestión crucial para mí es la cuestión del final, que muchas veces... hay también varias posibilidades de considerar el final y para mí es, quizá por mi formación de cuentista, es algo importante a considerar aparte, ¿no? Entonces te diría que sí, que el principio y el final. Después en el medio uno nada como puede, ¿no? Decía, en una de las preguntas, decía, el libro también es una guía de lectura. Y es una guía de lectura porque, además de tomar como modelo los 6 problemas para el próximo milenio de Italo Calvino, aparece Kundera, Filloy, Saer, Abelardo Castillo, Liliana Hecker aparece varias veces. Vos te formaste con ella, sí, ¿no? Claro. Liliana Hecker, Borges, aparece Sábato. Digo, hay una cantidad de personajes, Highsmith también. Sí. Bueno, yo creo que si pensamos en algún escritor, Cortázar, si pensamos en algún escritor, siempre te van a caer esas ideas. Y hay uno muy importante que es Conrad. Y Conrad es para vos una figura importante, también como motor de la escritura. Sí, en realidad Conrad, diría yo, leído por Vladimir Koziancic, porque ella fue la que de algún modo me mostró una cantidad de cuestiones sobre la literatura de Conrad que después, digamos, de algún modo lo leí de otra manera, ¿no? Él tenía esta idea, por el poder de la palabra escrita, hacerte ver, sentir, oír, ¿no? O sea, esa idea de que la palabra escrita puede despertar en los demás todas las sensaciones. Y yo agregaría de otro modo, ¿no? O sea, también está esa posibilidad de que que esas son como las dos maneras de leer, ¿no? O sea, una manera es
el texto con el que te podés identificar, porque de algún modo, de una forma feliz, está transmutado en palabras precisas aquello que vos creías, ¿no? Que es la identificación como narcisista. Me encanta esto que dice porque es lo que yo pensaba y qué bien que lo formula, ¿no? Esa sería. Y la otra, que es más incómoda, pero es que es a la vez más interesante, es cuando vos ves algo que te perturba porque nunca lo pensaste de ese modo, porque te incomoda pensarlo de ese modo, y sin embargo, de algún modo te seduce, te arrastra a pensarlo de esa manera que vos nunca te hubieras quizá permitido, ¿no? Entonces, esa es también el otro poder de la palabra escrita. Me parece que, bueno, que hay escritores como Celine, el mismo Kundera, muchos de sus textos, ¿no? Nabokov, que te hacen pensar, pero con otras coordenadas. Bueno, digo, Conrad, vos trajiste un montón también. Otro importante para vos es Henry James. Es el principal, te diría. Sí. ¿Qué tiene? Ahora lo estoy transicionando un poco con Kundera. Sí. ¿Qué tiene Henry James que has escrito también sobre él novelas? Bueno, en principio tiene temas que a mí me gustan mucho, que son las reflexiones sobre temas de lo que yo llamo la escena literaria, ¿no? Él tiene una serie de novelas cortas, La muerte del león, La figura del tapiz, La lección del maestro. Yo las tengo reunidas en una antología, que son novelas breves sobre los problemas creativos en el fondo y la lucha de egos y la ambición creativa. Más allá de que a los editores no les gustan mucho las novelas de escritores sobre escritores, a mí como lector me gustan mucho y cada tanto me permito tengo en realidad 2 escritas sobre eso, ¿no? Entonces, y la segunda cuestión que me interesa de Henry James es... hubo también durante mucho tiempo en la Argentina, en nuestro mundillo cultural, una especie también de polémica falsa entre trama sí, trama no, trama versus lenguaje, el lenguaje y solo lenguaje, donde parecía de algún modo que la trama desmerecía lo literario, lo artístico de una obra, etcétera, ¿no? Como si fueran cuestiones que solo podían existir por separado. Me parece que Henry James tiene como una especie de tercera posibilidad que me gusta mucho a mí, que es la idea de la conjetura, es decir, todo aquello que está antes de los hechos que configuran la trama, ¿no? En las novelas, típicamente en las novelas de Henry James, hay pocos hechos cruciales, pocas decisiones de los personajes, pero precedidos por un infierno de posibilidades, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa especie de mundo conjetural que tienen los personajes y que está en una especie de plano no muy abordado en general, ¿no? Que es el de las reflexiones y las posibles bifurcaciones que no llegan a tomarse. Yo creo que es en las salas de la Paloma que hay un diálogo en el que uno de los personajes de repente se le manda una parrafada gigante y abajo de eso él dice, bueno, en realidad estaba lleno de interrupciones, pero literariamente me sale así. Yo me acuerdo de la sorpresa que tuve cuando leí eso, que dije, wow, moderno, claro. ¿Se puede escribir así? Y te está hablando a vos, de repente, ¿no? Rompe la cuarta pared. Bueno, yo lo que tomé de James es el diálogo, en vez de estar planteado en forma de guiones, como sería en una película o en una obra de teatro, está de algún modo recordado, evocado. Entonces uno se ahorra todos los hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo lo que es superfluo y que uno tiene que incluir como verosimilitud y puedes ir directamente a alumbrar la escena donde el diálogo tiene la mejor, diría yo, particularidad, que es la vividez o el contraste entre la palabra hablada y la reflexión. Entonces, eso es algo que él lo vi en varios autores, pero que él hace sobre todo, digamos, de una manera más o menos sistemática. Hay autores que escriben sobre cómo es escribir. En algún momento Guillermo habla de caja de herramientas de los autores, que es una frase que impuso en su momento Stephen King con Mientras escribo. Hay autores que cuentan su forma de escribir, sus ideas, sus aciertos, incluso sus errores, muchos,
cuentan de esto. Pero los buenos libros sobre escribir son esos que te llaman a escribir. Y yo creo que las 11 tesis, cuando terminás de leerlo o en el medio haces anotaciones, a mí me fueron creciendo cosas a los costados, te dan ganas de salir a sentarte a probar una de esas tesis. Guillermo, quiero agradecerte el tiempo que nos diste, quiero agradecerte también la oportunidad de leer sobre cómo es escribir. Y bueno, ahora te vas en un ratito a otra presentación. Sí, la presentación de Horacio Convertini, la exactitud del dolor, en la sala Alfonsina Storni. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de Tigmas. Al contrario, muchas gracias a vos. Muchas gracias.